Muy buenas, queridos user lovers, qué bien, qué bien, qué bien, de verdad que estéis una vez más con nosotros. Vuestro tiempo es muy valioso y lo sé, y como es muy valioso vuestro tiempo, ya sabéis que siempre estoy intentando traer personas, arrastrar personas que sean muy interesantes. Y hoy he traído una persona que a mí, en lo personal, me parece súper interesante. Lo he conocido ahora en el tour que he hecho por México, como sabéis. Y esta persona es fundador de una de las empresas, agencias de speakers y transformación organizacional más interesante para mí del planeta. Tiene oficinas en 5 países, en México, Miami, Chile, Colombia y España. Y además de eso, se dedica a dar conferencias por todo el mundo. Más de 1000 conferencias ya. Imaginaros si tenemos mucho que aprender de él. Y la particularidad que tiene en sus conferencias es que le mete experiencia, le mete música, le mete un montón de efectos de luces y cosas que yo creo que hacen que sean muy interesantes. Querido Francisco Hunda, un placer de tenerte por aquí. Gracias, Dani, por la invitación. Un placer. Qué bien, de verdad. Oye, Francisco, como tu tiempo es muy valioso también, como el de los user lovers, voy directamente al turrón, si me lo permites. Así que, obviamente, eres una persona que ha dado más de 1000 conferencias. No, digo yo a ti, no me digas. Sensei. No, Sensei, tú, cinta negra. Sí te vi, me encantó tu plática y tu conferencia. Qué bueno, de verdad. He tenido el placer de verte recientemente en vivo, ya te había visto en vídeos, pero no es lo mismo el vídeo que el directo, especialmente en el mundo de las conferencias. Alguien como tú, que ha hablado a tanta gente, ¿qué dirías tú que es lo principal que hay que tener para poderte enfrentar a hablar en público? Oye, Dani, gracias por la pregunta. Te diría que durante mucho tiempo me empecé a dar cuenta que cuando hablas en público, y me incluyo, uno se dedica mucho a la técnica, ¿sabes? ¿Cómo lo voy a decir? Me voy a preparar frente al espejo. Y a lo largo de estos años me ha tocado desaprender y darme cuenta que lo más importante no es la técnica, Dani. Tiene que ver con la autenticidad. Yo creo que hoy en día nadie quiere ver un speaker profesional ni un emprendedor que llega como un guión, una receta y te diría, esa autenticidad, sí que cuesta, obviamente, pero creo que eso hace que la conferencia sea, digo yo, o intentar que sea irresistible. Ok, o sea, esa autenticidad te refiere a ser tú mismo, ¿no? Mostrar todos los rasgos que te hagan a ti único. No, y te diría algo muy concreto, Dani. Tú ves una conferencia y yo creo que es muy tentador mostrar solo tus luces, ¿no? Y esa autenticidad yo creo que se traduce cuando tú te paras ahí sobre el escenario y dices, yo he metido la pata, yo me he equivocado, a mí no me aguanta ni mi esposa, yo tengo mis días malos. Y yo creo que ese contrapunto es como con una película. Tú ves un personaje que a ti te enamora y es un personaje que tiene profundidad, o no sé si es la palabra correcta, pero esa profundidad viene cuando el malo no es tan malo ni el vuelo es tan bueno, sino al contrario, cuando el malo tú ves que tiene en su pasado puntos muy positivos y a la inversa, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa con un speaker. Yo creo que los speakers del siglo XXI, los conferencistas, como se quiera llamar, son gente que se para ahí sobre la tarima y se muestran tal cual son. Hay una frase que me encanta, no sé de quién, que decía que el mejor espectáculo del mundo del siglo XXI es ver a alguien haciendo de sí mismo. Qué bien, diciendo la verdad. ¿Así? Y dime, tú, cuando preparas una conferencia, ¿cuáles son las cosas en las que te fijas? ¿Cuáles serían tus 5 puntos clave o 4 los que consideres que son importantes, que sí o sí le vas a prestar atención? Mira, hay una que vale oro, que es preguntarte si lo que yo voy a decir, la audiencia ya lo sabe. Me di cuenta que mi principal enemigo, y quizás el tuyo y del cualquiera, son los lugares comunes, el cliché. Yo que vi tu conferencia y que te paras ahí sobre el escenario y te atreves a luchar contra el lugar común, el cliché. Buenísimo, creo que la gente lo agradece mucho, ¿no? Y a veces nos enfocamos tanto en la técnica, por eso es que yo creo que hay 3 cosas fundamentales en una conferencia, que tienen que bailar entre ellas 3. Una tiene que ver con tu contenido, otra tiene que ver tú como vocero, mostrar tus luces y sombras, y la tercera y la más difícil de todas, Dani, que sigo aprendiendo todos los días y me voy a morir aprendiendo, que tiene que ver cómo aprovechar esos brotes de luz que te regala la audiencia, ¿no? Estás tan enfocado en ti que se te olvida que lo más importante no es uno, sino ellos que están allí, que saben más que uno, además, casi siempre. Wow, o sea, reaccionar, saber bailar, como decías tú, es un tango, ¿no? A veces estaba en una conferencia, me pasaba Dani que estaba hablando y alguien se cagaba de la risa al final y se reía carcajada y yo no aprovechaba eso. Ahorita estoy en mi conferencia, estoy en lo mejor de mi conferencia, de lo que yo creo que es lo mejor, puede ser que sea lo peor, pero y escucho que alguien se caga de la risa, yo te juro, Dani, me paro, me volteo y es que me río con ella, hasta que se para de reír. Y además que veo que después el resto Lo vi en tus conferencias y créeme que tomé nota y dije, este recurso me gusta. Oye, ¿alguien que ha hecho más de 1000 conferencias se pone nervioso antes de empezar una? Mucho. Y además que te pones nervioso porque entiendes que, oye, qué irresponsable fui. Porque como que
porque sigo no metiendo mucho la pata. Y sobre todo me pasaba mucho, Dani, cuando vas a un país que no es el tuyo, ¿no? Te llenas de creencias limitantes, ¿sabes? Sí. Llego a España, que estamos aquí en España, y agradezco la oportunidad en esta linda ciudad que es Madrid, y uno, ¿será que en España me van a escuchar por ser latino? O estás en México y dices, ¿será que yo que vivo en Chile? Y son puras estupideces de uno. Realmente cuando uno tiene la valentía o el coraje de mostrarse tal cual es y respetar a la audiencia, es que yo te digo, por los días buenos y malos, es muy cálido el recibimiento de la gente. Para mí es una droga, una linda droga entender, y eso es disfrutar del camino, pero da nervios, obviamente, sobre todo cuando no es tu país. Qué bien, qué bien. Y sobre todo hacer reír, que es difícil, ¿no? Totalmente. Yo admiro mucho a la gente como tú que siente pasión. Y yo como de tú verdad. también, si te vi. De verdad, de verdad. Oye, hay un término tuyo que me encanta, que es muy user lover, que es reaprender. Sí. Tú hablas mucho, usas mucho esta palabra en tus conferencias, siempre que puedes la vas colando y además muy bien, elegantemente, porque le das mucho sentido, pero me gustaría saber cómo nace este concepto en ti y qué es lo que quieres conseguir con ello. ¿Cuál es tu mensaje al mundo con el término de reaprender? Oye, gracias, Dani. Primero, el concepto no es mío, yo creo que es universal. Se lo escuché la primera vez a Punset. Decía que el futuro de las organizaciones son aquellas capaces de aprender a desaprender. Y cuando escuché desaprender, es una idea que se estacionó en mi mente, y no sé si te ha pasado esas ideas que muerden, que te atrapan, ¿no? Que se estacionan, ¿no? Y se estacionó y yo dije, ¿cómo desaprender? Si uno siempre... Y básicamente te diría concretamente que no se trata que agrego, que sumo, sino que quito. Cómo abro más breve, cómo me reúno menos, cómo simplifico, cómo soy más práctico, pero sobre todo cómo elimino prejuicio. Y yo creo que de ahí va el desaprendizaje. Es un círculo maravilloso y virtuoso donde ahora yo, cuando me toca afrontar, no solo como conferencista, sino como líder de Claro, o cuando estoy con un cliente, ya no pienso que sumo, que agrego, es que quito, que simplifico. Y es lo más difícil, obviamente, pero... Menos es más. Sí, es obvio. Muy interesante. Eso es, menos es más. Muy interesante. ¿Qué has reprendido tú en los últimos 2 años? Que si hubiese sabido qué es emprender, no emprendo. O ser papá, no hubiese sido papá. Okay. Es mejor no saberlo. Y luego es lindo, porque yo lo llamo, uno vive el lindo masoquismo que te pasará a ti con el movimiento que has creado de User Lover. Me pasa eso, me pasa que yo creo que el ser humano se aventura en un proceso de no saber, y ahí está la aventura, ¿no? El disfrutar el camino. Pero yo te diría hoy que he reaprendido en mi trabajo, si tú me preguntas a mí, que lo más importante no es uno, ¿no? Y lo hemos hablado tú y yo, que también manejas un equipo. Yo creo que yo me siento un bendecido de estar acompañado en todos estos países con un staff que de verdad que como decía, gente que admiramos, ¿no? Sí. Hay que rodearse de gente más inteligente que uno, que gente que uno admire. Y he reaprendido eso. Lo sigo siendo, pero era muy soberbio. Me creía el perro con más pulga, la tapa del frasco, como dicen en México, el guacamole, el taco con más guacamole. Y me di cuenta que así no llegas a ninguna parte. Y creo que eso es como lanzarte una malla y te pasa a ti, y es un equipo que yo, particularmente mi equipo, es algo que yo aplaudo de pie y ovación. Eso he reaprendido, que lo mejor es, por lo menos para mí, trabajar en equipo. Qué bien, qué bien. Oye, en un mundo en el que tristemente se dice, tú y yo ya estamos ahí, el ser humano se va a quedar obsoleto a los 40 años, que me parece grave, porque nos quedan otros 30 para trabajar. O más, así es. ¿Qué tiene que reaprender la gente? O sea, ¿qué 2 cosas crees que tendría que reaprender la gente para no quedarse obsoleta? En un mundo en el que se dice que se van a quedar obsoletas la mayoría. Sí, yo te escuchaba a ti en tu conferencia en México, y cuando tú hablas de diferenciarte, y yo creo que esa diferenciación, a mí, yo lo ato a algo muy concreto. Hay un libro maravilloso de marketing que para mí me tiene un sesgo, ¿no? Unamuno decía, mientras menos lees, más hace daño lo que tú lees. Y me hizo daño ese libro porque yo lo leí, se llama Love Smart de Kevin Robert, y lo recomiendo mucho. Y él dice que una marca que la gente ama tiene 3 cosas, que es misterio, sensualidad e intimidad. Misterio no es decirlo todo, y eso es difícil, no decirlo todo. Y cuando me refiero al misterio es como tú creas una marca como profesional que no lo diga todo y que no agobie, ¿no? Eso es difícil en el siglo XXI cuando estamos tan sobreexpuestos. Entonces yo creo que uno tiene que manejar como tu marca personal mucho misterio. La sensualidad tiene que ver cómo haces la experiencia, ¿no? Como estar aquí, que te agradezco tu espacio, que es espectacular, los que nos están viendo por la cámara, que no han visto el resto. Y eso tiene eso como marca, ¿no? Como compañía, como emprendedor. Y la tercera creo que es la más importante de todos, que tiene que ver con la intimidad, Dani. Yo que compartimos ahorita un par de semanas y me encanta tu capacidad de escuchar. Yo, por ejemplo, cuando emprendí, yo me preguntaba cuánto tiempo vivirá la empresa sin quebrar y pueda subsistir, y me di cuenta que mientras más escucho, la empresa más vive. Y yo te diría que esa es la más importante de las 3, que es la intimidad. Yo creo que en el siglo XXI no vamos a quedar obsoletos en la medida que nos escuchemos un poco más, y hay gente que lo está haciendo como tú, y mucha gente que yo admiro, y que es lo que yo pretendo ser. Yo llegué a mis clientes y bla, 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 y hablaba, y hablaba. Hoy en día voy a mis clientes y le digo a mi equipo, prohibido hablar de Clark, prohibido. Vinimos a hablar de el cliente, por él y con él, pero no de nosotros. Entonces yo creo que
Yo creo, intuyo que el siglo XXI es de las buenas, los que tengan las orejas muy grandes. Creo yo. Los orejones. Yo creo que estoy tratando de operarme, que crezca Sí. mi hijo, por ejemplo, es orejón como yo. Yo, Javi, tiene futuro, pero yo te diría eso, Dani, que yo creo que los orejones me da la impresión de que tienen un paso aventajado en el siglo XXI. Yo en todo caso yo soy un optimista. Qué bien, qué bien. Lo sé, doy fe de que eres un optimista. Las empresas se tienen que transformar. Sí. Hoy se está hablando de esto. Yo no sé si hay algún foro en el que no se hable de eso. Ya a veces aburre un poco de tanta alerta y tanta cosa que se está diciendo. Pero lo que yo sí que tengo claro, y especialmente por una estadística que me duele mucho y que me dedico también a compartir en mis conferencias, que es que 9 de cada 10 personas en una empresa odian su trabajo. Creo que esto es una epidemia. Y me gusta porque sé que parte de tu labor como profesional es ayudar a las empresas a transformarse en buena parte para cambiar eso. Es transformación organizacional es el término, yo creo, técnico. ¿Hacia dónde va la formación corporativa para ayudar a transformar esa gravedad de que la gente odie su trabajo? Francisco, danos luz con eso. Porque... No las tengo. Quisiera, yo no estuviera aquí, Dani. Pero yo te diría, yo vengo del mundo corporativo. Y sí, de Pepsi, ¿verdad? Además, escuché. He trabajado en varias compañías del mundo corporativo y te diría que esa estadística yo la veo con la segunda derivada, Dani, que es que también pasa en una pyme. Tú eres dueño de una pyme y a veces pasa que la gente que trabaja para ti te quiere matar, por lo menos a mí me quieren asesinar, y a veces te pueden llegar a putear, y a veces pueden... Y yo me atrevería a decir que una cosa es lo que tú verbalizas y otra cosa tiene que ver con la verdadera conexión, ¿no? Entonces yo creo que la estadística es válida, yo no sé si ese es el número, pero obviamente sé que es el valor. Y te lo digo desde el punto de vista de que yo creo que a la larga y a la corta tiene que ver con el propósito, ¿no? Que así nombramos nuestra gira por México, que te escuché a ti varias veces diciéndole que es para qué diablos te levantas, ¿no? Sí. Entonces yo en resumen, yo no creo que sea 9 de cada 10, honestamente, creo que sí lo verbalizamos así. Es como cuando, por ejemplo, tú vas a un país y todo el mundo se mete con el país, pero habla tú mal de ese país para que tú veas que lo que está alrededor. Y dice, bueno, yo puedo hablar mal del país, pero no tú. Lo mismo pasa con una compañía. Yo siempre le pregunto a gente, a clientes, si esta compañía desapareciera mañana, ¿quiénes la extrañarían? Y son mucho más de uno los que te dicen yo lo extrañaría, ¿no? Entonces yo te diría que concretamente cuál es la solución, que es lo que tú me preguntas, tiene que ver con ¿para qué diablos hago esto, no? Que tú estás en tu cruzada de eliminar el spam, de humanizar, ¿no? la red. Y yo en mi caso estoy en la cruzada de lo que tiene que ver con transformación cultural que en verdad transforme, ¿no? Y que mi equipo en verdad lo pase bien y que sean espacios distintos para trabajar. Es mi propósito. Pero yo creo que es una palabra ya muy manoseada y muy usada, pero creo que sí, que el propósito es irresistible. Pero ¿y la formación entonces? Obvio. ¿La formación qué papel juega en todo esto? Sabes que yo era el que me invitaban cuando estaba en el mundo corporativo a un espacio de formación, yo no quería ir, yo odiaba ir. Y no es porque no me gustaba aprender, era porque yo decía, ¿para qué voy a ir a un espacio de formación a perder el tiempo, a rellenar el tiempo con actividades como tápate los ojos, juguemos a la gallinita ciega, hagamos unos juegos sin sentido? Luego vi que había gente que forma y sí te genera valor, ¿no? Entonces yo te diría hoy concretamente que la formación es clave, pero tiene que ser una formación muy breve, muy específica y que la gente diga, ¿sabes qué? Aquí me llevo herramientas muy concretas. Nosotros estamos usando, por ejemplo, una metodología que es universal ya, se llama DIX. Por ejemplo, en liderazgo, donde le decimos a la gente que hay 4 perfiles. Hay gente que es orientada a la tarea, hay gente que es más extrovertida, hay gente que es mucho más introvertida y hay gente que es mucho más analítica, ¿no? Entonces, cuando tú entregas herramientas concretas y eso le metes emoción, la gente dice, bueno, fui a un espacio de formación y me llevé algo concreto que puedo usar ya. Claro. Suena fácil, es difícil, yo no siento que siempre lo logre, pero ahí está el futuro de la formación profesional si tú me preguntas, Dani. Espacios muy breves, muy concretos, donde la gente diga, lo puedo aplicar. Inmediatamente práctico. No como receta, ojo, porque no existen recetas, pero sí que lo puedo aplicar y que tenga un sea fuerte accionable. Accionable. Esto que le vengan a hablar de Kotler o de ¿sabes? Los gurús de Estados Unidos, que Starbucks lo logró y tú no eres Starbucks. Creo yo que está un poco más difícil, pero cuando es concreto y aplicable, que yo recién estoy en esa cruzada porque me cuesta mucho, creo que a todos, creo que la gente logra la transformación de una empresa. Te lo compro. Oye, tú eres un chaval, eres muy joven. No, qué joven, 40 años, Dani. 40 años, ¿de esos cuántos 50, llevas? Mira estas canas. Bueno, hombre, está de moda, George Clooney las puso de moda. ¿Cuántos años de carrera ya? Oye, Dani, como emprendedor casi 10 ya. 10 años como emprendedor, más todo lo que llevas en el mundo corporativo, que ya mejor no lo contemos. Sí. Si tuvieses que volver a empezar, ¿qué hubieses cambiado? Gracias, qué bonita pregunta, Dani. Me lo pregunto todos los días. Yo creo que si yo tuviera que volver a empezar, bueno, en lo personal, tengo claro que es una persona que creo que le hice daño innecesariamente. Y en lo profesional, me queda claro que me hubiese lanzado a la piscina sin agua con la esperanza de que mientras lloviera,
porque es un acto de fe cuando emprendes. Y eso lo hice y lo volvería a hacer. Solo que si lo volviera a hacer, me lanzaron con más ganas. O sea, yo creo que... Más fuerte, ¿no? Más fuerte. Así te abrían más la cabeza. Así como que me voy a estrellar, porque no puedo quedar, me voy a... Y tiene que ver con lo que te decía antes, con el equipo. O sea, yo creo que tardé mucho en confiar en mi equipo. Y no solo que tardé, era insoportable, Dani. Hacía lo que llaman el micromanagement, como siga, yo no sé hablar inglés. ¿Sabes? Díctame el mail, yo te lo dicto. Y yo me acuerdo las caras, o sea, me acuerdo la cara de mi equipo como este tipo viene, o sea, es que te odio. Y no sé si me odian ahora, pero por lo menos soy mucho más consciente de... ¿Has reaprendido? He reaprendido de que tengo que confiar antes, sí. O si no, no puedo trabajar con la persona. Y a tomar decisiones, eso sí. Antes me tardaba 6 meses en despedir a alguien, ahorita lo puedo despedir en un mes y es que no funciona en buenos términos, ¿no? Pero eso lo haría distinto, ¿no? No ser tan pesado con el equipo, sí. Te voy a doblar la apuesta de lo que te pregunté antes. ¿Cuál sería? ¿Y si te ganases $1 millón mañana con la lotería? ¿Qué ibas a hacer con ese $1 millón? Comprar mi propia compañía. La compraría 1 y 1000 veces. Es que creé el trabajo de mi vida. Lo creé con sus oportunidades, pero yo me gustaría comprar otra vez Claro, una y otra vez. Sería el principal accionista con los socios que tengo. Pero si me ganara $1 millón, lo quería. Y viajar, porque ya viajo y con mis días buenos y malos, pero volvería a invertir en mi propia compañía una y otra vez. Para mí ha sido una bendición. Es mi tercer hijo. Ya has ganado mi corazón, porque eso quiere decir que tiene mucho propósito para ti, lo que haces. Mucho, Dani. Ya sabes que yo creo en eso profundamente. Gracias. Desde aquí te deseo lo mejor, de verdad. Gracias, de verdad. Admiro mucho tu trabajo. Y yo el tuyo, Dani. De verdad, no solo la empresa, sino el tuyo personal, como conferenciante, es brutal, de verdad. Y sabes que veo muchas cosas por ahí y aprendí mucho de ti. Si tuviésemos que cerrar esta charla con una sola palabra, Francisco Unda, ¿cuál sería? Irresistible. Eso yo creo que se resume para mí, los que me conocen, mi leitmotiv de vida. Irresistible es luces y sombras, obviamente. Para mí la vida, mi emprendimiento, las amistades que forjo como con la tuya, la gente que estimo, esa es mi palabra, ¿no? En el epitafio y que diga, Francisco Unda creía que esta vida era irresistible. Eso es lo que yo diría. Gracias, Dani. Bueno, User Lovers, ahí ha quedado. Que esta vida sea irresistible, que tenga sentido, que tenga mucho propósito, ¿verdad? Gracias por vuestro tiempo, Francisco. Gracias a ti por el tuyo. Un honor. De verdad. Te admiro un montón y gracias por estar aquí y por abrirme las puertas en tu oficina en Madrid. Esta casa es tuya cuando quieras. De este verdad. señor es costarricense, además. Un día tienes que hablar como costarricense. No, ya saben. Ya bueno, lo saben. Yo estoy confundido saben. porque no te han escuchado hablar como costarricense. Ellos saben que podemos hablar así, más como colombianos, que podemos hablar más como... Órale, güey, ahora hemos aprendido a hablar así más mexicano. Puedes hablar como de Medellín, por favor, antes de despedirnos. Los de Medellín. Sí, ¿cómo hablan de Ay, Medellín? María, si usted quiere que yo le rompa las piernas, pues... Bueno, ellos saben. Yo intento no engañarles. Un honor estar acá. User Lovers, gracias de verdad por vuestro valioso tiempo y espero que nos veamos muy prontito. Ya lo sabéis, que el usuario esté con nosotros.